Un saludo traders y bienvenidos nuevamente a otra guía de supervivencia. Soy Mariano trayéndoles más información para darle esa ventaja competitiva que están buscando para lograr el éxito en el mercado, o si sus objetivos son más altos y quieren convertirse en traders profesionales financiados pasando alguna de las pruebas de fondeos con Earth2Trade. Bueno, con suerte esto les ayudará a lo largo del camino para hacer precisamente eso. El tema del día de hoy se basará en qué es la volatilidad y cómo se relaciona con los mercados. Todos los mercados del mundo realmente desde el principio de los tiempos han mostrado algún tipo de volatilidad. Así que vamos a hablar de qué es la volatilidad, cómo se puede medir y por qué es importante entenderla siendo traders. Ahora, antes de hacer eso, háganme un favor y hagan clic en el botón me gusta y no se olviden de suscribirse al canal. Realmente de esa manera puedo seguir publicando este tipo de contenidos informáticos para ustedes. Y tal vez algún día podamos operar juntos si aprueban alguna de las pruebas de Earth2Trade. Pero dejemos los preámbulos de un lado y vamos a sumergirnos en el material y aprendamos un poco más de la volatilidad. La volatilidad del mercado, junto con la liquidez, es una de las características más esenciales de los mercados financieros. Los inversores suelen utilizar la liquidez y la volatilidad como una medida para dar una indicación de la salud en general y el potencial de riesgo-retorno de un instrumento en particular en el que están buscando invertir. Para hacer esto, generalmente se enfocan en diferentes indicadores de volatilidad del mercado, como el beta o el VIX. Sigamos adelante y veamos primero cuál es la definición exacta de volatilidad del mercado. Básicamente, la volatilidad mide la dispersión en torno al retorno medio de un valor. Podemos describirlo como el movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo, que es la clave de entender por qué es el nerviosismo en el precio del mercado lo que realmente describe qué es la volatilidad. Son los altibajos y la distancia entre esos altibajos, así como la frecuencia en la que son volátiles. Todo el activo se ha desempeñado en comparación con un promedio histórico y lo usamos para tener una idea de cuán arriesgado, por así decirlo, podría ser invertir en algo, porque el riesgo está correlacionado con la recompensa. ¿Con cuál podría ser nuestra posible recompensa? Por lo general, esto se hace comparando lo que sea que estamos analizando con un índice del mercado líder, como el S&P 500, por ejemplo. La volatilidad del mercado no mide la dirección, digamos por sí solo, sino que mide la escala de esos cambios de precio. Hay dos tipos principales de volatilidad en el mercado. Tenemos la volatilidad histórica y la volatilidad empírica, ¿ok? Básicamente, la volatilidad histórica mide qué tan volátil fue el activo particular en el pasado. La volatilidad empírica indica qué tan inestable esperamos que sea en el futuro. La volatilidad del mercado puede depender de varios factores. Entre ellos se incluyen los detalles del activo, el entorno actual del mercado, el comportamiento de los participantes del mercado y muchos más. Por lo general, los mercados líderes como el S&P 500 o el Dow Jones, por ejemplo, no son volátiles en sí en relación con los mercados más pequeños que existen y como tales generalmente se usa como un punto de referencia. Muchos instrumentos comienzan a experimentar una mayor volatilidad generalmente cuando algo no está bien en el mercado o cuando no hay suficientes participantes del mercado en cualquier activo que estemos investigando. Los factores desencadenantes del comportamiento de los precios puede ser causado por una crisis inminente, una caída repentina de impulso, noticias de última hora o incluso simplemente eventos específicos del activo. La percepción general es que una alta volatilidad es algo malo. Sin embargo, este no es siempre el caso y depende puramente de la perspectiva del trader.
Una mayor volatilidad implica un mercado más riesgoso y cambios de precios más frecuentes y significativos durante un periodo de tiempo más corto. Algunos traders optan por especializarse en el trading cuando aumenta la volatilidad del mercado, porque esto es lo que prefieren en sus estrategias. ¿Okay? Cuando llegue el impulso para esos cambios, buscarán capitalizar esos picos a corto plazo, tanto hacia arriba como hacia abajo. Sin embargo, es realmente difícil para los traders principiantes que recién ingresan en el mundo del trading intentar aprovechar la volatilidad que generalmente les favorece. Es más comúnmente aceptado que un trader principiante opere en mercados que son menos volátiles que aquellos que son más volátiles. Si están pensando iniciarse y tener un comienzo un poco más lento, por así decirlo, en los mercados tengan en cuenta que todo tipo de inversión puede ser arriesgada. La volatilidad del mercado es importante porque nos da una sensación general de qué tan estable es el mercado. Nos hace saber qué tan sólido es algo que estamos investigando. Comprender el concepto de esto puede ayudarnos a interpretar mejor las condiciones actuales del mercado. La conclusión básica que estamos tratando de sacar es si es más o menos riesgoso participar en una operación particular prestando atención a la volatilidad que se exhibe actualmente. También podemos construir un portafolio para nosotros mismos. Eso se ajusta a nuestros objetivos de crecimiento personal si comprendemos mejor qué es la volatilidad relativa y sabemos cómo medirla. La volatilidad en sí misma también es esencial porque indica el estado actual, histórico y futuro del mercado. Nos permite saber si es adecuado o no para una inversión en este momento. También podríamos aprender de la volatilidad a saber cómo un activo podría cambiar a lo largo de los años, a través de los años. Por ejemplo, después de introducir un nuevo instrumento o clase de activos, su precio suele ser más volátil en los primeros días de la actividad del mercado. Sin embargo, a medida que el mercado comienza a madurar, las fluctuaciones generalmente disminuyen y son menos frecuentes. Por supuesto, este no es siempre el caso y algunos activos son más volátiles por defecto. Normalmente asociamos la volatilidad con el miedo y esto se debe a que tiende a crecer durante los mercados a la baja, cuando los inversores tienen más miedo de perder su capital. Aunque están muy relacionados, la volatilidad y el riesgo no son lo mismo. Por ejemplo, para las inversiones a largo plazo el riesgo es muy importante, mientras que la volatilidad en realidad solo se considera ruido. Aunque la volatilidad es un factor vital a considerar cuando estamos evaluando algo en lo que invertir o abrir una posición, no debería ser la única base para tomar una decisión. Queremos considerarla una medida de incertidumbre a corto plazo para las expectativas futuras que podemos tener sobre ese activo mientras nuestras inversiones están en marcha. Hablemos del cálculo que se utiliza para cuantificar qué tan volátil es algo realmente. La volatilidad por lo general se calcula como la desviación estándar con la varianza al cuadrado e indica cuán estrechamente está agrupado al precio alrededor de la media o el promedio de la situación. Entonces, la forma en que calculamos esto es primero encontrando la media, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que queremos asegurarnos de que estamos haciendo nuestro trabajo si lo hacemos a mano en una hoja de cálculo, porque las hojas de cálculo de hoy en día hacen cálculos de manera automática, facilitándonos el trabajo. La idea aquí es sumar todos los precios y luego dividirlos por el número de periodos que estamos analizando, ¿bien? Luego queremos calcular la diferencia entre cada precio de cierre y la media. Bien, recuerden que la media es lo que averiguamos durante el paso número 1. Bien, entonces el siguiente paso es calcular esa diferencia entre los precios de cierre y la media. Y luego para el paso número 3 vamos a continuar y sumar las desviaciones cuadradas. Bien. Luego las dividiremos por el número de periodos. En este punto tendrán una idea de cuán volátil es el número
basado en una representación de los separados que están todos estos números intermedios. La diferencia entre calcular la volatilidad histórica y la empírica simplemente radica en los datos. Para el primero, es decir, la volatilidad histórica, usamos una serie de precios de mercados pasados, mientras que para la volatilidad implícita usaremos el precio del mercado de un derivado negociado en el mercado como una opción, y esto nos ayuda a tener una idea de hacia dónde podrá estar yendo algo en base a esos precios futuros. Para un cálculo más sencillo de volatilidad implícita, los inversores suelen utilizar el índice de volatilidad de la bolsa de opciones de Chicago Board. Para abreviar lo llamaremos VIX y hablaremos un poquito más sobre esto más adelante. Bien, ahora vamos a hablar de algunos consejos para operar en mercados volátiles. La información más importante que posiblemente pueda compartir con ustedes es que recuerden que el mayor enemigo de sus portafolios no es la volatilidad en sí, son sus emociones, ¿ok? Es el cómo reaccionan. Nada puede hacer que los traders duden más de sus estrategias que un mercado con una volatilidad extrema. Una vez que el precio se sale de los límites, los participantes del mercado podrían comenzar a cuestionar su enfoque y empezar a reconsiderar si deberían mantener sus posiciones abiertas. Siempre queremos tener en cuenta que debido a que la volatilidad realmente no es el enemigo, sino nuestras emociones, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para mantenerlas al margen. Si no podemos soportar un golpe del 30% o del 50% en una posición durante un mercado bajista volátil, entonces deberíamos considerar cerrar esa posición, si estamos anticipando que la volatilidad se avecina. Suena simple, pero no siempre sabemos cuándo estará presente. Al estar más familiarizados con la causa de la volatilidad, podremos estar mejor preparados para cuando llegue y luego podremos estar más seguros sobre si queremos o no dejar nuestras posiciones abiertas o cerrarlas temporalmente y buscar reabrirlas después de que pase la volatilidad. Lo mejor que podemos hacer es simplemente no dejarnos llevar por cualquier tipo de pensamientos desastrosos cuando llegue esa volatilidad, si es que todavía estamos operando. Queremos aferrarnos a nuestros conocimientos y a la información que hemos calculado con nuestra estrategia, con los recursos que hemos generado durante un largo periodo de tiempo, en base a un gran conjunto de datos de muestras, ¿ok? De muestras del mercado. No queremos que nuestra base se haga pedazos solo porque tuvimos un periodo en el que el mercado se volvió un poco salvaje y de repente comenzaron a cuestionar todo lo que había estado funcionando durante años debido a lo que sucedió en un periodo de semanas. Si bien no podemos evitar completamente la volatilidad porque es una parte integral de cómo funcionan los mercados, existen diversos grados de volatilidad, como ya mencionamos. Algunos días pueden ser más altas, otros días pueden ser más bajas. En ciertos activos puede ser más alta, en otros puede ser más baja. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Que no estamos buscando evitar la volatilidad, sino que estamos buscando encontrar una manera de reducir su impacto negativo contra nosotros como traders. Y una de las formas de hacerlo es asegurarnos de que le hicimos backtesting a nuestra estrategia de trading en condiciones de mercado volátil, antes de operar con ella en tiempo real. De esa manera tendremos una idea de qué esperar cuando ocurren esos momentos volátiles insospechados mientras operamos. Otra forma de reducir el impacto es apegándonos a nuestra estrategia y planificando con anticipación. Suena simple, pero muchos traders realmente luchan esta área de disciplina. Si hicimos nuestra investigación y demostramos que nuestra estrategia puede funcionar en mercados volátiles, no se asusten solo porque actualmente a muy corto plazo no les está dando los resultados que desean. Otra cosa que podemos hacer es llevar un diario con nuestras operaciones para ver cómo hemos navegado en periodos volátiles anteriores y cuál ha sido el resultado. Entonces, si registramos cuando experimentamos volatilidad, eso puede ayudarnos a medida que avanzamos. Otra forma que podemos reducir el impacto de la volatilidad es reduciendo el tamaño de nuestra posición y apuntando a metas de ganancias más pequeñas cuando nos damos cuenta de que el mercado se está volviendo más volátil.
Otra cosa que podemos hacer es no ceñirnos únicamente a los fundamentos. Los fundamentos no siempre son confiables y a veces durante esos mercados volátiles erráticos los fundamentos realmente no nos ayudan tanto como el análisis técnico. Queremos enfocarnos más en los gráficos y menos en esos indicadores a corto plazo. Queremos prestar atención a lo que realmente está sucediendo en el panorama general de cuándo ocurren esos eventos volátiles y centrarnos en el panorama a largo plazo. Porque al fin y al cabo la volatilidad realmente es algo que se asemeja más a las fluctuaciones a corto plazo y al ruido a corto plazo. También queremos analizar nuestras configuraciones en múltiples marcos de tiempo. Si vemos que tenemos buenas señales lógicas en todos los marcos de tiempo, incluso si las condiciones del mercado son volátiles, nos daremos una mejor indicación a un nivel más alto de configuración, solo porque encontramos una señal a corto plazo que está en un mercado volátil. Esa es una idea más intangible. Si también están de acuerdo con una tendencia a más largo plazo, ¿ok? Otra cosa que podemos hacer para reducir el impacto de la volatilidad es tener cuidado con los apalancamientos. Y con esto no estoy exagerando para nada. El apalancamiento puede ser asombroso porque nos puede permitir ganar mucho más dinero del que ganaríamos con nuestro propio dinero. Sin embargo, recuerden que el apalancamiento también multiplica las pérdidas durante esos periodos extremadamente volátiles. El uso del apalancamiento puede resultar bastante perjudicial para el trader. Hay dos tipos básicos de indicadores de volatilidad del mercado entre los que pueden elegir, pero los más comunes son el beta y el índice de volatilidad de la CBOE, que también se conoce con el nombre VIX que mencionamos anteriormente en este video. Con beta se mide la volatilidad histórica de los instrumentos en el contexto del índice Standard & Poor's 500. El indicador se utiliza principalmente para cuantificar las fluctuaciones de precios pasadas de esas acciones individuales. Si la beta es mayor que 1, entonces el desempeño pasado de la acción se considera más volátil que el Standard & Poor's 500. Por otro lado, si el beta es menor que 1, esto indica que la empresa es menos volátil que el índice de referencia SP500. Una vez más, esto obviamente se aplica al mercado de valores porque estamos analizando el SP500, ¿ok? Sin embargo, es algo valioso a tener en cuenta independientemente de que sean traders futuros o simplemente traders de acciones. Y luego tenemos el índice de volatilidad de la CBOE o el VIX. Aquí a la derecha, ¿bien? Esto es algo que refleja la volatilidad esperada de todo el mercado en sí durante los próximos 30 días. Se le conoce como un indicador del miedo y de nuevo es algo que intenta indicar qué tan confiados o cautelosos están siendo los inversores sobre estos próximos desarrollos del mercado. El VIX utiliza los precios de una canasta de opciones de compra y venta, como mencionamos antes, donde usa opciones para tener una idea de qué esperar en el futuro. La evidencia histórica ha demostrado que cuando sube el VIX, el Standard & Poor's 500 normalmente cae y viceversa. El valor absoluto del índice no es tan crucial como una tendencia general. Entonces, si el VIX está subiendo, generalmente significa que los inversores están más preocupados por esos movimientos futuros de precios y lo contrario es cierto si el VIX baja. Así que esto es algo más de lo que podemos estar al tanto de los conceptos de herramientas que nos pueden ayudar a tener una idea del sentimiento general del mercado y la volatilidad general del mercado. Entonces, para resumir, mientras que la liquidez es algo que tiende a medir qué tan sólido es un activo, qué tan suave se está moviendo algo, la volatilidad es algo que mide qué tan nervioso puede ser algo, qué tan drástica puede ser esa variación entre el precio, ¿ok? Es importante comprender cómo medir la volatilidad y comprender por qué la volatilidad debe ser tomada en cuenta cuando están eligiendo dónde operar, ¿ok? No importa si son acciones, no importa si son futuros, no importa que sea lo que sea. Deberían tener una idea de qué esperar y cuán drástico será alguno de esos cambios de precio. Hasta la próxima, traders. Gracias por acompañarme como siempre. Les deseo la mejor de la suerte en el mercado. Espero verlos del otro lado cuando aprueben cualquiera de las pruebas con Earn to Trade. Hasta pronto. Chao, chao.